A medida que pasan los años, hay una pregunta que aparece en la cabeza de casi cualquier persona activa. ¿Qué tanto cambia el cuerpo con la edad? Pero tal vez la pregunta más importante no sea esa. Tal vez deberíamos preguntarnos qué cambia y qué no cambia realmente. En este módulo vamos a abordar un tema que atraviesa por completo el sentido de este curso que les propongo. Entender los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que afectan nuestra manera de escalar. Y lo vamos a hacer sin fórmulas mágicas, pero con herramientas concretas. Porque el primer paso para entrenar bien no es hacer más fuerza, ni siquiera perder peso ni tener más tiempo. El primer paso es entender el nuevo terreno sobre el que vamos a estar entrenando. Con el tiempo, las condiciones del cuerpo cambian. Cambia la fuerza, cambia la energía, cambian los tiempos de recuperación, cambia hasta la manera en que percibimos el riesgo. Pero también cambia el modo en que ocupamos el tiempo, nuestras prioridades, los vínculos, el rol social. Cambia las motivaciones, cambia lo que estamos dispuestos a arriesgar. Y si no aceptamos esos cambios, si intentamos entrenar con la misma lógica que hacíamos cuando teníamos 20 o 30 años, el cuerpo nos lo va a recordar, o con una lesión o con una frustración. Pero no todo cambia. Nuestra capacidad de progresar sigue intacta. Nuestra inteligencia corporal, nuestra sensibilidad, nuestra determinación, esas cosas no envejecen. De hecho, con la experiencia muchas veces mejoran. Y eso es lo que vamos a explorar en profundidad. Los cambios que importan, los que hay que aceptar y los que se pueden transformar. Hablar de cambio en el cuerpo no es tan simple como parece. Cuando decimos que algo cambia con la edad, nos referimos a una transformación biológica, a una percepción subjetiva o a una modificación de nuestra manera de estar en el mundo. El cuerpo no cambia solamente por procesos fisiológicos como uno pensaría. Cambia porque nos cambia la vida. El envejecimiento no es un fenómeno uniforme ni universal. No ocurre igual para todas las personas, ni siquiera al mismo ritmo ni con los mismos efectos. No es lo mismo alguien que estuvo entrenando durante 20 años sin parar que alguien que vuelve después de una década de no hacer nada. No es lo mismo atravesar los 40 siendo madre de 2 hijos que habiendo pasado por una enfermedad, que habiendo cambiado de país, de trabajo o siquiera de identidad. Por eso es clave hacer una distinción. Hay un cambio fisiológico que es aquel que podemos medir. La fuerza, la masa muscular, el colágeno, las hormonas, el metabolismo. Y hay otro cambio que es el vital. Es aquel que vivimos en nuestra experiencia encarnada. El modo en que usamos el cuerpo, el lugar que le damos al deseo, el sentido que tiene para nosotros movernos, entrenar o escalar. Ambas dimensiones se cruzan. Una mujer puede tener cambios hormonales medibles y al mismo tiempo sentirse más fuerte que nunca. Un hombre puede conservar su potencia física, pero no encontrar el foco ni la motivación para seguir entrenando. Y eso también es un cambio. Por eso en este módulo no vamos a hablar solo del cuerpo como estructura. Vamos a hablar también del cuerpo como experiencia. Porque entender el cambio no es solo aceptar lo que pasa, es también redefinir lo que realmente importa. A partir de cierta edad, 40, 35, 40, 50 años, el cuerpo comienza a experimentar ciertos cambios que forman parte del proceso normal o natural de envejecimiento biológico. No significa que nos estemos rompiendo o deteriorando de forma inevitable, pero sí que entramos en una nueva etapa donde las reglas del juego empiezan a cambiar. Uno de los principales cambios es la disminución progresiva de la masa muscular, algo que se conoce como sarcopenia. Aunque no ocurre de forma brusca, sí se acelera si no hay estímulo. El músculo que no se usa se pierde. Y con él se pierde fuerza, se pierde potencia, se pierde estabilidad articular. Otro cambio relevante es la modificación en la calidad del tejido conectivo. Los tendones, ligamentos y fascias se vuelven menos elásticos y más propensos a lesiones si no se adaptan con tiempo y cuidado. El colágeno se reorganiza de forma más rígida y la regeneración de microlesiones se vuelve más lenta. La capacidad de recuperación de esta forma también disminuye. Después de un entrenamiento intenso o de una sesión de escalada exigente, el cuerpo necesita más tiempo para volver a su estado basal. Y si no le damos ese tiempo, la fatiga se empieza a acumular y empieza a aumentar el riesgo de lesiones. Además, se producen cambios metabólicos. Disminuye el gasto energético basal
y cambia la forma en que el cuerpo distribuye la grasa y utiliza los nutrientes. Esto puede traducirse a veces en aumento del peso, en alteraciones del apetito o dificultad para sostener el mismo ritmo de entrenamiento. Pero atención, estos cambios no son una sentencia ni un destino inevitable. Son tendencias que pueden modificarse, frenarse o incluso revertirse si sabemos cómo entrenar, cómo alimentarnos, cómo descansar y cómo escuchar a nuestro cuerpo. Este módulo no es un parte médico, es un mapa para entender el terreno. Y cuanto mejor entendemos el terreno, mejores decisiones podemos tomar para progresar, sobre todo sin rompernos. En el mundo del entrenamiento hay una buena noticia que a veces pasa desapercibida. La fuerza es una de las cualidades que más tarda en deteriorarse. Sí, perdemos velocidad, elasticidad, perdemos recuperación. Pero la fuerza, especialmente la fuerza máxima y la fuerza relativa, puede mantenerse, incluso mejorar después de los 40, 50 o 60 años si está bien entrenada. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el sistema neuromuscular conserva durante mucho tiempo la capacidad de reclutar fibras de alta activación. En particular, si hablamos de fuerza máxima y fuerza de agarre, hay evidencia sólida que muestra que personas mayores de 50 a incluso 60 años pueden sostener niveles muy altos si entrenan de forma regular. En la escalada, esto tiene un impacto directo. Podemos conservar el gesto técnico, podemos mantener la fuerza de dedos, podemos incluso ganar potencia gestual si usamos estímulos específicos. Pero hay un detalle importante, no toda la fuerza es igual. A medida que envejecemos, perdemos antes la potencia que la fuerza pura. La potencia es esa capacidad de generar fuerza en muy poco tiempo. Y eso está muy vinculado con la velocidad de conducción nerviosa y la coordinación intermuscular. Por eso, si queremos mantener la potencia después de los 40, no alcanza con hacer ejercicios lentos o series largas. Hay que entrenar rápido, con control, pero sobre todo con intención de velocidad. Y esto cambia la lógica del entrenamiento. Ya no se trata de hacer mucho más volumen, más cantidad, sino de elegir bien qué tipo de fuerza queremos sostener. Entrenar la fuerza no solo es posible, sino que es muy necesario, pero no de cualquier forma. El primer principio que les voy a mostrar es el de especificidad neuromuscular. Para conservar fuerza de agarre hay que entrenar el agarre. Para sostener la potencia gestual hay que moverse con intención de velocidad. Para mantener la coordinación hay que resolver problemas de movimientos complejos. No alcanza con ir al gimnasio y hacer pesas o máquinas o lo que sea. Tampoco con colgarse de una multipresa sin ningún tipo de criterio. La segunda clave es la dosificación inteligente. No se necesita más volumen, sino que se necesita más calidad y mejor recuperación. A veces con solo 2 estímulos semanales intensos que estén bien diseñados, se pueden sostener niveles altísimos de fuerza sin generar una fatiga crónica. También tenemos que privilegiar la variabilidad y la transferencia. La fuerza no vive en los músculos, vive en los gestos. Por eso conviene alternar ejercicios analíticos con gestos específicos de escalada. Y no repetir siempre los mismos patrones. Cambiar los ángulos, las presas, los apoyos, las posiciones. Eso entrena el sistema nervioso más que cualquier carga. También debemos tener en cuenta la periodización y que sea regenerativa. Ya no se trata de entrenar a muerte todo el año. Hay que alternar ciclos de carga con ciclos de regeneración o recuperación. Y no esperar a estar lesionado para descansar. Y por último, y esto es lo más importante, hay que escuchar el cuerpo. Y eso no es resignar, es entrenar con inteligencia. El dolor no es parte del proceso y la lesión no es parte del camino. La fuerza no se mide solo en cuántos kilos movés o cuántos bloques haces, sino en la capacidad de seguir entrenando dentro de muchos años más. Pasemos a otra cosa. Si hay algo que suele cambiar con los años y que genera frustración en muchos escaladores, es la pérdida de movilidad. Esa sensación de que ciertas posiciones que antes salían fácil, ahora duelen. Esa rigidez matinal, esa traba en la cadera, ese brazo que ya no rota igual, ese pie que no llega a donde queremos que llegue. Y aunque muchas veces se dice que es por falta de elongación, el problema es más profundo. No se trata solo de los músculos, sino del tejido que los conecta y los envuelve. Con la edad, las fibras de colágeno que forman parte de los tendones, ligamentos, cápsulas articulares y fascia se reorganiza de una forma más densa y sobre todo menos elástica. La hidratación del tejido conectivo disminuye y la viscoelasticidad general del sistema se ve reducida.
Esto hace que el cuerpo no solo pierda amplitud de movimiento, sino también capacidad de adaptarse dinámicamente al movimiento. Pero hay algo importante que muchas veces se ignora. La pérdida de flexibilidad no es irreversible. Lo que se pierde por desuso puede recuperarse con estímulo. Y lo que envejece por acumulación de estrés mecánico o falta de una carga adecuada puede reorganizarse si sabemos cómo moverlo. Por eso la clave primero es diferenciar entre movilidad estructural, que es lo que permite la arquitectura de la articulación, movilidad funcional, que es lo que permite el sistema nervioso dentro de ese rango, y aquí aparece un punto clave para el entrenamiento. Después de cierta edad, la movilidad no se entrena estirando, se entrena moviendo con control, dentro de rangos útiles y aplicando una carga progresiva. El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo. Está en los tendones, en los ligamentos, en la piel, en la fascia, en las cápsulas articulares, en los cartílagos, y es el responsable de que nuestras estructuras sean firmes pero flexibles, resistentes pero adaptables. Y a medida que envejecemos, el colágeno se empieza a reorganizar. Disminuye su capacidad de alinearse en respuesta al movimiento. Pierde agua, se vuelve más rígido y menos capaz de absorber fuerzas variables. Y lo más importante de todo, su tasa de recambio es mucho más lenta. Mientras que el músculo puede regenerarse en días, el colágeno puede tardar semanas o meses en adaptarse a una carga. Esto explica por qué muchos escaladores se sienten fuertes, pero igual se lesionan. El músculo aguanta, pero el tendón no llegó a adaptarse a esa carga. La potencia está, pero la fascia no acompaña el gesto. ¿Cuál es la buena noticia? Que el colágeno sí se adapta, pero necesita condiciones específicas. Necesita que haya una carga progresiva, que no sea máxima, que el estímulo sea constante y no esporádico, que el movimiento sea lento y controlado sin rebotes ni tirones, y sobre todo, que haya una recuperación suficiente entre sesiones. Las prácticas que combinan movilidad activa, carga isométrica sostenida, respiración, son ideales para regenerar la arquitectura del tejido conectivo. Y si bien no dan resultados inmediatos, porque esto tarda mucho, generan transformaciones profundas y duraderas. Una cosa es entender lo que cambia y otra muy distinta es saber qué hacer con eso en el día a día del entrenamiento. Mantener una buena movilidad no se trata de tocarse los pies o abrirse de piernas. Se trata de entrenar la capacidad de moverse con control, dentro de rangos funcionales y sobre todo sin dolor. ¿Qué estrategias podemos aplicar? Bueno, primero de todo, incorporar sesiones de movilidad activa antes de escalar. No como la entrada en calor genérica, sino como una preparación específica. Movimientos lentos, con control, que activen el rango de movimiento y despierten al sistema nervioso. Segundo, cargar los rasgos articulares. Si querés que tu cadera se abra más, no solo hay que estirarla, hay que hacer fuerza en la apertura. Si querés rotar más el hombro, usa bandas elásticas o cargas pequeñas dentro del rango útil que tenemos. El tejido conectivo responde a la carga, no a un tirón pasivo. Y tercero, practicar el control excéntrico. Bajar de una posición lenta y controladamente genera más adaptación que simplemente llegar hasta ahí. Usar la respiración es algo muy importante. Cuando el cuerpo siente dolor o amenaza, se defiende acortándose. Respirar profundo durante el movimiento ayuda a que el sistema nervioso libere tensión y habilite el rango. Y también hay que ser constante, pero no obsesivo. Un poco todos los días vale más que una hora solo el domingo. Y si un día el cuerpo no responde, forzarlo es peor. Recuperar la movilidad es posible, pero no es lineal, ni rápido ni igual para todos. Y sobre todo, no se entrena con sufrimiento, sino con presencia, paciencia y precisión. Cuando uno es joven, la recuperación parece automática. Una noche de mal sueño, una sobrecarga, una doble sesión y al día siguiente todo sigue igual. Pero después de cierta edad, algo cambia. El reloj de cuerpo se vuelve más lento. La regeneración celular, la reparación de microlesiones, el sistema inmune, la producción de colágeno y las hormonas anabólicas, todo tardan más. Y aunque ese retraso es fisiológicamente normal, muchas veces no se refleja en la planificación del entrenamiento. Seguimos con la lógica de antes, más estímulo, menos descanso, y ahí empiezan los problemas. La fatiga ya no se siente solo como un cansancio muscular. Se manifiesta en la concentración, en el humor, en el sistema inmune, en el sueño. Y si no se la respeta, se acumula.
Además, el cuerpo después de los 40 años no tolera igual los errores de la dosificación. Un mal día de entrenamiento mal medido puede dejar secuelas por semanas. Y una sesión mal pensada, en lugar de generar adaptación, puede empujar a una lesión. Esto no significa que no podamos entrenar fuerte. Significa que debemos cambiar la relación con el tiempo. Ahora, el tiempo de recuperación es tan importante como el tiempo de carga. Y no, esto no es un castigo, es parte del proceso adaptativo. La recuperación no es un premio por haber entrenado. Es el momento en el que el cuerpo realmente mejora. Entrenar no es solo aplicar estímulos. Entrenar también es darle al cuerpo el tiempo y las condiciones para adaptarse. Esta lógica se vuelve central, porque ya no entrenamos para resistir el castigo, sino para construir un progreso sostenible. Entonces, ¿cuáles son las claves para mejorar la recuperación? Primero, hay que planificar el descanso. No esperar a estar agotado para frenar. El descanso tiene que estar programado en la semana y en los ciclos. Y debe incluir tanto el descanso físico como el mental. Segundo, debemos dormir mejor. El sueño es el momento más potente de regeneración hormonal, neuromuscular y emocional. No hay un suplemento que compense un sueño deficiente. Dormir 7 a 9 horas reales, sin pantallas cerca, con ritmo regular, vale más que cualquier estrategia de recuperación. Tercero, reducir la carga basal del sistema nervioso. Muchos escaladores viven con estrés crónico. Eso no permite que el cuerpo entre en modo de recuperación. Respirar, meditar, caminar, escribir, estar en silencio, desconectar, son actos de entrenamiento invisible. En cuarto lugar, variar la intensidad, alternar días fuertes con días suaves. No todo estímulo tiene que ser extremo para ser útil. El cuerpo ama los contrastes, no la repetición de intensidad. Quinto, mover para recuperar. El descanso no es solo quietud. A veces, una sesión de movilidad, una escalada suave o una caminata en el bosque regeneran más que un día entero de inactividad. Y por último, escuchar los signos precoces. Cuando cuesta concentrarse, cuando el humor cambia, cuando el cuerpo se siente lento o torpe, cuando aparece el insomnio. Esas señales no mienten y reconocerlas a tiempo es una de las habilidades más valiosas del escalador maduro. Una de las frases que más se escucha pasado los 40 es estoy entrenando igual que antes, pero no logro mantener el peso. Siento que tengo más panza que antes, aunque como más o menos lo mismo. Me cuesta sostener la masa muscular y todo se va a los brazos o a la cintura. Y es que la composición corporal sí cambia con la edad, pero no cambia igual para todos, y no cambia solo por el paso del tiempo, sino también por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Después de cierta edad, el cuerpo tiende a reducir progresivamente la masa muscular, ya lo vimos como sarcopenia, sobre todo si no hay un estímulo de fuerza. Aumentar la proporción de grasa corporal incluso con el mismo nivel de ingesta calórica. Cambiar la distribución de esa grasa con mayor acumulación en la zona abdominal. Disminuir el metabolismo basal, es decir, el gasto energético en reposo. Esto no solo afecta a lo estético, tiene implicancias directas sobre el rendimiento en escalada. Más peso implica mayor demanda sobre los dedos, tendones y articulaciones. Menos músculo implica menos potencia, menos capacidad de recuperación y mayor riesgo a la lesión. Y un metabolismo más lento puede generar más inflamación basal, peor calidad del sueño y menos energía vital. Estos cambios no son automáticos ni son evitables. Son adaptaciones que pueden modificarse si el cuerpo recibe el estímulo adecuado. La composición corporal no se trata solo de estética ni de tener el cuerpo ideal para escalar. Se trata de funcionalidad, de salud, de sentir que tu cuerpo te acompaña y que no te pone límites innecesarios. Hay dos riesgos que se cruzan. Por un lado, resignarse, pensar que ya es tarde, que no se puede cambiar nada, que el metabolismo manda, etc. Y por otro lado, podemos obsesionarnos, entrar en la trampa de contar las calorías, eliminar grupos alimenticios, buscar resultados rápidos con estrategias que no se pueden sostener. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Primero, priorizar el entrenamiento de fuerza. El músculo no se gana solo comiendo proteína. Se construye cargando, resistiendo, adaptándose. 2 sesiones de fuerza bien dosificadas por semana pueden hacer más por tu composición corporal que cualquier dieta milagrosa. Segundo, mantener una actividad física diaria, como caminar, moverse, estirar, subir escaleras, colgarse un rato. No hace falta que todo sea entrenamiento. El cuerpo quema mejor cuando se mantiene vivo durante el día. Tercero, y esto es clave, comer bien.
No de manera perfecta, pero una alimentación rica en nutrientes, variada, suficiente, sin extremismos, es lo ideal. Comer para tener energía, no para castigar al cuerpo. Y aprender a reconocer el hambre real del impulso emocional de comer. Cuarto, dormir, pensando que dormir poco altera hormonas claves como la leptina, la grelina y el cortisol, y eso aumenta el apetito, favorece el almacenamiento de grasas y reduce la cantidad de masa muscular. Dormir no es un lujo, es parte de la estrategia de composición corporal. Quinto, regular el estrés. El estrés crónico inflama, desgasta, interfiere con la recuperación y el control del apetito. A veces lo que más engorda no es lo que comes, sino lo que te pasa por dentro. Y resumiendo, no se trata de verse bien, sino de sentirse fuerte, liviano, disponible para moverse sin cargar con un cuerpo que se volvió ajeno. Y eso a cualquier edad se puede trabajar.